Continua la jornada. A continuació, el següent ponent és el senyor Luis Prato, ja és un vell conegut del nostre col·legi, perquè ja va col·laborar amb nosaltres a les segones jornades de fisioteràpia i TIC 2.0, en la qual va fer una gran masterclass sobre el creuat. I bueno, doncs, hem convingut a convidar-lo a realitzar la ponència de valoració del moviment funcional, implicacions terapèutiques i de prevenció a través del model d'integració i interdependència regional. El senyor Luis Prato, no l'he presentat encara, perdoneu, és fisioterapeuta especialitzat en la fisioteràpia esportiva, treballa als Estats Units i a la seva ponència ens parlarà del moviment funcional i les seves implicacions i les eines de valoració sobre aquest moviment funcional y la seva aplicació clínica. Endavant. Bueno, muchas gracias al Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña por esta invitación que me han dado. De verdad que es un privilegio muy grande estar acá con fisioterapeutas tan talentosos. Aunque mis credenciales son así de largas, les voy a confesar que yo no soy ningún experto. Voy a empezar diciéndoles eso. Trabajo 100% clínica, no hago investigación, aunque empecé este año, y pues me parece que es un reto bastante grande hacer investigación, y agradezco y me quito el sombrero a todos aquellos que hacen ambas cosas, que hacen clínica y que hacen investigación y docencia, porque de verdad que es un trabajo muy fuerte. Lo que sí considero importante, sin embargo, para efectos de esta presentación, y que debo decir es que he estado expuesto, he sido muy privilegiado, he estado expuesto a un sinnúmero de experiencias clínicas. He trabajado desde el sistema escolar hasta con ancianos, pero parte del proceso de estar en los Estados Unidos me llevó a ser entrenador de fútbol, y cuando empecé a combinar ambas experiencias de ser entrenador de fútbol y ser fisioterapeuta, desarrollé una pasión muy fuerte por la fisioterapia deportiva, la fisioterapia deportiva y el acondicionamiento físico, y también por la prevención de lesiones. Debo mencionar específicamente estos atletas que están acá. Estos 5 atletas son de mi área geográfica. Yo soy un gran pez en una pecera pequeña. O sea, yo vengo del área de Chicago, pero en el noroeste de Indiana, donde estoy, es un área donde se practica mucho el deporte. Soy uno de los mejores, eso sí lo puedo confesar, pero cuando ya jugamos el marco mundial, eso simplemente soy un gran pez en una pecera pequeña. Pero he tenido la oportunidad de trabajar con estos cinco pacientes que son de los mejores que han venido del área. Incluso uno acaba de ser elegido por el Oklahoma City, un equipo profesional de la NBA. Lo que debo mencionar de estos 5 atletas es que todos me consultaron sin ninguna lesión de contacto. Ninguna lesión de contacto. Me vinieron a ver a mí porque tuvieron algún tipo de problema que los dejó sin jugar, pero no fueron lesiones de contacto. Voy a hablarles entonces de la evaluación del movimiento funcional, sus implicaciones terapéuticas, un poquito de la investigación y cómo integrarlo. En la segunda parte, cuando vayamos a hablar de aplicaciones clínicas y demostraciones, vamos a hablar en más detalle. Ahora me voy simplemente a mencionarlas y de pronto a hablar un poquito del estudio, las dificultades de las evaluaciones. Quiero señalar la importancia de hablar de movimiento funcional, de evaluarlo y de describirlos también clínicamente, y cómo debemos utilizar ciertas estrategias a partir de estas evaluaciones para nuestros tratamientos. Pero antes de empezar, me voy a poner un poco filosófico aquí. Voy a hablar de la nueva visión de la Asociación Americana de Fisioterapeutas, y es transformar la sociedad optimizando el movimiento para mejorar la experiencia humana. Yo sé que suena bastante utópico, pero me parece interesantísimo que empecemos a hablar que nosotros somos los responsables del movimiento. Nuestra identidad es el movimiento, y deberíamos promover ese sistema de movimiento no solamente en la práctica, pero en la investigación, en la educación. Como es nuestra identidad, somos los responsables entonces de evaluarlo y de manejarlo. Como expertos del movimiento debemos ser capaces de detectar problemas no solamente anatómicos, sino biomecánicos. Creo que cuando nos enseñan en el pregrado toda esta anatomía y todos estos sistemas locales, entiendo que es más pedagógico,
pero cuando salimos a trabajar no estamos lidiando con una rodilla, sino que estamos lidiando con un cuerpo entero, con varios factores psicosociales, y pues el movimiento implica eso también, no solamente la rodilla, sino el resto del cuerpo. Asimismo, tenemos que hacer planes de tratamiento entonces en donde podamos corregir esos problemas de movimiento que hayamos detectado. Aquí simplemente quiero ilustrar una cosa. Como yo trabajo con atletas y personalmente utilizo muchas de esas estrategias, realmente no las utilizaría, yo no le colocaría, no haría una manipulación vertebral, no haría un pedazo de cinta, sino es para tener un efecto en el movimiento. O sea que los efectos transitorios que podemos lograr con las intervenciones, que son muy correctos y que deberíamos hacerlo y que somos los mejores en hacerlo, se tienen que traducir a función. Se tienen que traducir a función y esto es lo que quería mencionar acá. Shirley Sahrmann fue una de las precursoras del lenguaje de la kinesiopatología, en el que se discute que así como las lesiones pueden llevar a alteraciones del movimiento, el movimiento y las posturas mismas pueden llevar también a patología. Interesante también cuando hablamos de Sahrmann, ver cómo ella involucra también la parte biomecánica como factor que influye en el movimiento, y pues también cómo los sistemas de apoyo hacen parte de él. Obviamente el sistema cardiovascular, el sistema metabólico, eso es parte del movimiento también, no debemos ignorarlo. ¿Qué es el movimiento funcional? Es definido aquí como la capacidad de producir y mantener el equilibrio entre la movilidad y la estabilidad mientras se hacen movimientos en la cadena cinética y se ejecutan patrones fundamentales, con precisión y con eficiencia. Y eso es lo importante, que sean movimientos fundamentales de una forma eficiente. Debemos entonces utilizar cierta estructura cuando miramos en particular cuando yo miro a los atletas, miro que hay una jerarquía, que primero se tienen que lograr ciertas cosas, ahí tiene que haber una movilidad y una estabilidad básica antes de que haya movimiento funcional. Y al final tiene que haber destreza funcional. Entonces, para patear una pelota de fútbol con una alta destreza, primero tienes que saber movimiento de cadera, tienes que tener fuerza muscular, tienes que ser balanceado cuando planteas en la pierna de apoyo. Todas esas cosas tienen que funcionar. Si eres una persona que hace una sentadilla correctamente, muy probablemente tengas un chance de tener rango de movimiento para otros movimientos funcionales. Mi filosofía entonces es entrenar movimientos y no músculos. Y aquí de pronto ya no tengo ciencia específica para esto, pero muchos fisioterapeutas clínicos en los Estados Unidos utilizamos este modelo. Sin entender todavía correctamente cómo es que funciona la aguja, la cinta, la manipulación. No tenemos correctamente la ciencia todavía para investigar. Lo que sí entendemos es que de pronto nuestras intervenciones hacen como una especie de reseteo. O sea, vamos a llevar a nuestra cabeza a funcionar, a resetear, a reprogramar, y de ahí en adelante entonces ya la persona puede empezar a moverse. Entonces la rehabilitación funcional, una vez hacemos esa reprogramación, ya empezamos a reforzar movimientos normales y al final se colocan las cargas. En esta diapositiva simplemente quería mostrar brevemente el hecho de que la patología local en algún momento es lo que nos tenemos que enfocar, pero en algún momento tenemos que trasladar, en el caso mío con los deportistas, llevarlos a su más alto rendimiento. Yo creo que hay un eslabón perdido ahí, es en la comunicación entre nosotros y los acondicionadores físicos o el preparador físico para poder restaurar la función en un continuum. Y creo que de lo que voy a hablar ahora de pronto es algo en lo que se puede aplicar. La mayoría de las cosas de las que voy a hablar son al final de la rehabilitación de un deportista y al principio de su reacondicionamiento físico. Pero hay muchos retos para evaluar la evaluación, el movimiento funcional. Lo más importante es que es muy difícil evaluar la calidad del movimiento. Es generalmente subjetivo. La cantidad del movimiento es un poco más fácil.
También que tenemos una predominancia de diagnósticos patoanatómicos y dentro de esos diagnósticos patoanatómicos una variabilidad de las clasificaciones de los diferentes trastornos de la disfunción. No existe un gold standard, perdón, no tengo traducción para eso. La tecnología 3D es de pronto el gold standard en el laboratorio. Si tenemos 6 cámaras y diferentes patrones y el computador, de pronto vamos a ver, ok, aquí está el ángulo, aquí está la inclinación, la rotación, el torque, pero a ojo clínico es difícil y es difícil de evaluar. Y también es difícil que los gestos deportivos se puedan replicar en un laboratorio. Hay también contrastes entre el manejo biomecánico y el manejo neuromuscular. Entonces hay que encontrar un balance entre la calidad y la cantidad de movimiento. Voy a saltarme varias. Todo esto está en el PDF, incluso mucho más detalle. ¿Okay? Me perdonan, pero voy a ser abreviado porque tengo 35 minutos. Pero quería mencionar lo de las clasificaciones que existen. Son muy útiles, yo las uso. Mackenzie, Sharman o Sullivan, este es el caso para lumbar, las diferentes clasificaciones que existen. Incluso el CIF también ha querido unificar criterios de evaluación. La Organización Mundial de la Salud ha querido que utilicemos el mismo lenguaje y de eso estoy de acuerdo. Es difícil aplicar los conceptos de la CIF, pero en algún momento vamos a tener que llegar a un lenguaje unificado. Y pues, por último, dentro de estas ideas que estoy mencionando antes de hablar de los test, es que hay que tener en cuenta el aprendizaje motor. No es simplemente hablar de la biomecánica y los ángulos y de que el aprendizaje motor involucra los efectos psicosociales de la persona. Entonces, estos principios básicos los pueden leer más adelante, pero simplemente quería mencionar que estamos asumiendo que deberíamos ser simétricos, lo cual no es completamente verdadero. Estamos asumiendo que los patrones que nos dan desde que nacemos en el desarrollo deberían mantenerse durante la vida, pero obviamente no es lo mismo haber sido un hombre de las cavernas e intentar cazar elefantes o lo que cazábamos antes, a ser ahora sedentarios que estamos en el ordenador la mayor parte del tiempo. Hemos cambiado y por lo tanto el desarrollo y lo que debemos tener programado ha cambiado también, nos hemos maladaptado. Ese es el problema, nos hemos maladaptado. En vez de adaptarnos a nuestro ambiente, el ambiente nos ha hecho maladaptar. Y por eso es que alguna de las cosas que vamos a hablar aplica. ¿Por qué valorar el movimiento funcional? Hay que tener en cuenta que tenemos que, de una forma global, tenemos que mirar si podemos estimar, reconocer el movimiento y darle una cuantificación si podemos para saber qué es normal y qué no es normal. Y también podríamos ver ciertas desviaciones, podemos ver ciertas asimetrías, podemos detectar si hay un problema de movilidad, un problema de estabilidad, un problema de control motor. Vamos a empezar a hablar entonces de los diferentes tipos de técnicas. El primero que voy a hablar es screening del movimiento funcional. Si me muestran con las manos, ¿quién ha hecho un FMS? ¿Quién ha hecho un FMS antes? O un Functional Movement Screen. Ok, entonces sí voy a hablar en detalle. Okay. Eso se llama FMS. ¿Sí lo has hecho? O lo veo. Por lo menos saben cuál es. Saben qué es el FMS. Ok, listo. Bueno, dependiendo de qué tan detallado hable de eso, en la tarde voy a hablar en más detalle, pero voy a mencionar un par de cosas. El FMS es prácticamente un cribaje. No sabía qué significaba la palabra cribaje hasta que lo busqué en el diccionario, pero es el screening que decimos en inglés, es una prueba clínica que simplemente es para detectar riesgos. ¿Okay? No es una evaluación, por eso ha estado mucho en tópicos de investigación últimamente, porque lo han criticado. La idea del FMS, o de la valoración funcional del movimiento, no se llama valoración, el cribaje del movimiento funcional, es hacer 7 movimientos básicos que incluyen un inline lunge o una estocada, no sé cómo decirle en español precisamente, el squat, el desplazamiento sobre valla, el squat, luego la movilidad de tronco rotatoria, el push-up o la lagartija, movilidad activa de la pierna en supino y el movimiento de hombros, la movilidad de hombro. Los 3 de arriba
evalúan todo: movilidad, estabilidad, control motor. Los dos de la izquierda, el push-up, es más para la influencia de la cintura pélvica, la cintura escapular, y los dos de la esquina derecha son para hablar de la movilidad en general, no solamente rango de movimiento, sino también problemas que puedan afectar la movilidad en general. En más detalle voy a hablar de los sistemas de puntajes para que quede tiempo de hablar de todo en la ponencia de la tarde, pero básicamente cuando tú miras un squat de acuerdo al FMS, es que la persona tiene que, para darle un puntaje de 3, a propósito, los puntajes son 0, 1, 2 y 3. 3, lo haces perfecto de acuerdo como lo describen ellos. 2, utilizas algún tipo de compensación. 1, no puedes hacer el movimiento así utilices compensaciones. Y 0, tienes dolor. El movimiento te causa dolor. Entonces, para un puntaje de 3 tienes que romper la horizontal, irte profundo, mantener la barra por detrás de la rodilla. Esto sería un puntaje de 2, tenía que utilizar una tabla para poder compensar, para poder utilizar el movimiento. Un puntaje de 1 sería que aún con eso no puedes subir. Y 0 te da dolor. En la valla lo mismo, había 3, 2, 1 y 0. 3 lo haces perfecto sin ninguna compensación. La 2 sería más que te inclinas, que mueves la cadera, que te vas del plano frontal, te desvías. 1, le pegas a la valla o no puedes mover, no puedes utilizar. Y 0, obviamente tienes dolor. En cuanto al lunge, lo mismo, se ve vertical, no hay desviaciones, la rodilla baja, no hay inclinación hacia adelante. El 2, te vas hacia adelante, así completo. Y el 1, no eres capaz, te pierdes, no eres capaz de bajar la rodilla. 0 te da dolor. La movilidad de hombro, entonces se mide la distancia entre la muñeca y los dedos de la mano, y esa se da la referencia. Si te cae dentro de así de una distancia, eso sería un 3, no sé si el mío fue 3. 2 si es entre una distancia y media, y 1 si es más de una distancia y media. Y 0 te da dolor. Y este es el movimiento de la pierna activa. 3, lo pasas por encima de la distancia, la mitad entre la espina ilíaca entre lo superior y la rodilla. Si lo pasas sería 3, si lo das entre la espina ilíaca, la mitad de la rodilla y el muslo es 2, y por debajo de la rodilla sería 1. En la flexión de pecho también hay variabilidad entre los hombres y las mujeres, y dependiendo de la distancia en la que pones las manos, si es en el tope de la cabeza, en la quijada o debajo de la clavícula, te darían 3, 2 o 1. En las mujeres empiezas desde la quijada y luego bajas al pecho. ¿Okay? Y en la estabilidad rotatoria, entonces se coloca en cuadrúpeda y se mueve el brazo y la pierna del ipsilateral. Si lo haces con control sobre la barra sería un 3. Si lo tienes que hacer cruzado es 2, si no lo puedes hacer es 1. Y hay unos exámenes de provocación también que tienes que hacer para determinar si de pronto se te tiene que dar un puntaje de 0 de todos modos. Entonces, la extensión de tronco se haría para la cuadrúpeda, la movilidad de hombro, el test de pinzamiento, y la flexión de tronco también. Esas pruebas se hacen al final. Entonces, el puntaje total que puedes tener, como son 7 pruebas, sería 21. ¿Okay? Y la izquierda y la derecha, algunas pruebas tienen izquierda y derecha, entonces se coloca el puntaje real menor de las dos. Si en la izquierda tuviste 2, pero en la derecha tuviste 3, se coloca el puntaje real sería 2 para el puntaje global. Las normas entonces son que se ha dicho que es más o menos 15.7 en población joven. En la población adulta se vio por edades, bajaba a 14.79. También en las mujeres era 15.43 en la edad de 20 a 39 años. Todos estos estudios los tengo listados. Voy a hablar brevemente de ellos, pero en cuanto a confiabilidad, varios estudios mostraron que tenía muy buena confiabilidad intra e interevaluador. Ahí los menciono algunos. Teigen lo hizo con novatos comparado con experimentados y no vio mucha diferencia. Sin embargo, Gribble sí vio diferencia entre los expertos y los novatos. Alguien que tuviera una certificación que tenía mejor fiabilidad. Y Elías los hizo comparando con videocámara y también le mostró mucha fiabilidad. En cuanto a que si el FMS es predictor de lesiones, aquí es donde empieza la controversia. Los primeros estudios mostraban que si se obtenía un puntaje de 14 o menos,
eras vulnerable a tener lesiones. Sonaba bien, en el 2006 cuando yo empecé a hacerlo, me pareció genial y empecé a todos los deportistas a hacerle el cribaje para detectar lesiones, porque los que tenían menos de 14 de una vez me daba una alarma, me daba una bandera amarilla, decía, ok, a esto lo voy a entrenar. Yo creo que ya eso, la investigación lo ha refutado, porque muchos estudios incluso han mostrado que los que tienen más de 18 se lesionan más. En algunos estudios con bomberos, con atletas de alto rendimiento, con deportistas de alto rendimiento. Entonces, creo que va más por el lado de la exposición también, pero no deja de ser un movimiento básico y no deja de preocupar. Si alguien tiene un 10 en estos movimientos, debe ser algo que llama la atención. En cuanto al desempeño deportivo, otros estudios mostraron que no hay una asociación grande. Sin embargo, en la mayoría de los estudios hay una tendencia que aquellos que son los mejores deportistas tienen alto cribaje también. Hay una tendencia, no necesariamente. La validez, bueno, se ha refutado que no, el test como tal, como evaluación, no es válida. Como evaluación no es válida. Recordamos, es un cribaje, no es una evaluación. Entonces, aquí simplemente menciono varios estudios y pueden ver las referencias con más detalle, pero lo más importante que dicen es que la suma de los siete evaluaciones y darle un puntaje total no es necesariamente lo más válido para hacer, porque un movimiento a veces no se relaciona con el otro. El squat no se relaciona con la movilidad del hombro. Es lo que estadísticamente se puede probar. Este en particular que fue publicado, salió, todavía huele a fresco. Este salió hace 3 semanas y colocaron videograbación con marcadores, tecnología tridimensional, que es el gold standard, y compararon la evaluación tridimensional con la evaluación de un experimentado. Y se dieron cuenta que, de acuerdo al criterio del FMS, del cribaje, a veces le damos un puntaje mucho más alto del que debería ser. Entonces, está refutando un poco la validez del cribaje. En enero de este año, Stuart McGill y Greg Cook estuvieron en una conferencia. Es tener básicamente 2 de las mejores mentes en rehabilitación mundialmente en la misma conferencia. Y pues, Stuart McGill criticaba mucho el cribaje, diciendo que no podemos predecir lesiones, y mencionó varios estudios, como acabo de mencionar yo, y también decía que pues, la exposición a la actividad es de pronto más dependiente y que hay que tener en cuenta otras cosas, lo cual estoy de acuerdo, lesiones previas, factores de riesgo. Es difícil predecir lesiones y solamente con un examen. Otra cosa de la que hablaba era de la variabilidad anatómica, en lo cual también estoy de acuerdo. Hay personas que tienen la cabeza acetabular orientada más hacia adentro que otras y pues tienen que hacer una sentadilla profunda diferente. Entonces, su opinión de experto es que los cribados no han podido estar a la par de la ciencia. Creo que eso va a cambiar en algún momento y vamos a tener que buscar una herramienta que nos pueda decir una predicción rápida o al menos que tenga un significado estadístico. Y pues los cribados deben incorporar mecanismos de lesión, exposición, demandas y contexto. Sin embargo, yo le veo mucha utilidad clínica, lo sigo utilizando a pesar de que haya cierto conflicto en la literatura. A mí me ayuda por la simplicidad. Si yo tengo que ver 200 niños de un club deportivo, yo no puedo dedicarles 1 hora a cada uno. Tengo que hacer algo en 8 minutos y eso es lo que toma, 8 minutos cuando tengas experiencia. Entonces, me parece práctico. A mí me ayuda a jerarquizar prioridades. De nuevo menciono, si alguien me tiene un 1 en uno de los tests, me preocupo. ¿Sí? Si es un 2, no me preocupo. Si hay asimetrías, no me preocupo tanto, a no ser de que sea un 1 y un 3. A veces hago esa jerarquía de establecer prioridades. Y aparte de eso, en los que las asimetrías sean relevantes, de pronto le veo utilidad. Recordar, es un cribaje, no es una evaluación, no es para diagnosticar nada, es simplemente para darnos una herramienta y no hay que esperar una asociación inmediata entre estos movimientos y una lesión. Y aunque una persona sea proeficiente, si una persona tiene 18, 20, 21, no significa que no vaya a lesionarse. Entonces, hay que tener eso en cuenta, pero lo quería mencionar también. Entonces, aún es del juicio del fisioterapeuta utilizar esos resultados y saber
cómo pueden ayudar o el tratamiento o si descontinuamos el tratamiento o si lo trasladamos a un programa de acondicionamiento físico. Este estudio en particular me muestra lo importante que es utilizar el FMS. Utilizaron varias pruebas, no solamente el FMS, y sí hubo una asociación entre aquellos que tenían más riesgo, puntajes bajos en FMS y otras pruebas, tenían más riesgo de lesionarse que otros que no. ¿Okay? Vamos a empezar a hablar de otras pruebas. En el caso de la prueba de balance, de una estrella o Y-test, básicamente te paras en una pierna y alcanzas en diferentes patrones. Te paras en una pierna y mueves hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Se determinó que el desplazamiento anterior, posteromedial, posterolateral son los que tienen mejor predicción. Entonces, alguien demostró que si había una diferencia de más de 4 centímetros, había una vulnerabilidad en el tobillo y pues también crearon un aparato para más o menos hacer una estandarización y lo llamaron el Y-test, que te paras y mueves hacia adelante y comparas izquierda y derecha y lo mismo lo haces hacia posteromedial y hacia posterolateral. Otro test que se puede hacer es el test de descenso de un escalón. Aquí ya empiezas a ver medidas cualitativas, se da una determinación de que hay buen movimiento, que hay una moderada calidad del movimiento o una pobre calidad del movimiento. Y se tienen ciertos requisitos, tiene que haber al menos 60 grados de flexión de rodilla, tiene que haber que no haya estrategia de brazos para compensar el movimiento, que el plano de la pelvis esté nivelado, etc. Pueden verlo, vamos a hablar en más detalle más adelante. En este estudio en particular se habló de las mujeres que tenían una reducción en la calidad del movimiento y también demostraban que tenían reducción en los aductores de cadera. Pero también hay otras que muestran que el problema es en la reducción en el movimiento de dorsiflexión del tobillo. También hay un test de descenso lateral que básicamente utiliza los mismos criterios, sino que el descenso ahora es hacia el lado y no hacia el frente. ¿Okay? Yo personalmente utilizo este test que no lo vi publicado mucho, pero sé que Paterno, que maneja mucho problemas de ligamento cruzado anterior, lo ha hecho, y es medir la profundidad del squat. Entonces, cuando haces uno simple, mides con un goniómetro y mides la diferencia entre la izquierda y la derecha. Este es el estudio que mencionaba, que el rango de movimiento de dorsiflexión puede influir el step down, no solamente la debilidad de abductores. Entonces, volviendo a la sentadilla de una pierna, también tienes tus propios criterios. Sin embargo, la sentadilla de una pierna también pone un componente de velocidad, cuánto tiempo se tarda en llegar a la sentadilla profunda y si se puede quedar al menos 2 segundos en la posición profunda, pero también mira la movilidad del tronco, la movilidad de la rodilla, si hay aducción de la rodilla, etc. En varios estudios han probado que hay una relación con la debilidad de los abductores de cadera o que hay un problema de rotación, hay una rotación interna en la cadera cuando se utilizan estas pruebas. En este estudio en particular simplemente medían un ángulo que en 2 dimensiones y pues determinaron que las mujeres tenían un ángulo más grande que los hombres. Y en este se hizo un programa y se hizo un programa de fortalecimiento, como se estaba diciendo que hay debilidad de los abductores, es un programa de fortalecimiento y se logró que el test fuera mejor, pero no se tradujo en función. Entonces, para tener en cuenta que a veces los test nos pueden ayudar, nos pueden guiar, pero no necesariamente corregir el test o un solo test significa que vamos allá a curar a la persona o a hacerla mover mejor. Este otro test se llama el drop jump, que es una caída de una caja de 30 centímetros. Básicamente, como lo muestra la gráfica, mide la distancia que existe en el preaterrizaje de las rodillas y el cambio que existe anatómicamente, desde la medida anatómica hasta la medida de aterrizaje. Y también se mide en el momento de take off, o sea, cuando hay despeje.
Noyes lo describió, yo utilicé mucho ese test, me parecía muy práctico, medía en el momento del aterrizaje y en el momento del despeje. Y pueden ver que hay muchas dificultades en algunos pacientes. Este estudio simplemente era para decir que aquellos que se entrenan sí tenían retención después de mucho tiempo de entrenamiento y hicieron un buen puntaje, una puntuación en el test después del entrenamiento. En cuanto a la identificación del valgo, cualitativamente los fisioterapeutas hemos demostrado la capacidad de concordar sustancialmente cuando alguien va en valgo, pero de nuevo, son con modelos, cuando comparamos un modelo tridimensional con un modelo bidimensional. En este también se pudo decir que el fisioterapeuta es más o menos, con certeza puede decir cuando alguien tiene un valgo, ¿okay? Pero hay un componente rotatorio que el sistema tridimensional nos ve y el ángulo no es muy certero. O sea, lo que nosotros vemos clínicamente comparado con lo que realmente pasa kinemáticamente en el video de tercera dimensión es diferente. Aquí hubo una diferencia entre dos tests, el del salto y el de una pierna. Ambos son buenos, recomendaron los que investigaron que ambos son buenos para predecir quién tiene riesgo de lesiones, pero en este caso voy a hablar del Landing Error Scoring System. Este es una prueba un poquito más comprensiva. El paciente se tira de la caja de 30 centímetros a una distancia que sea más o menos de la mitad de su estatura y apenas cae, salta de nuevo y vuelve a aterrizar. Y se hace entonces la evaluación parecida a la del drop box. Sin embargo, el sistema de puntuación es un poco más largo, ¿okay? Tienes que mirarlo desde el plano frontal, hacer 7 puntuaciones. ¿Qué sucede? Por cada error le das un punto. ¿Okay? Y luego del plano lateral, por cada error le das un punto también. ¿Okay? De nuevo vamos a hablar de las formas normativas y eso más adelante, o en la presentación de la tarde. Los que me conocen y me siguen en Twitter saben que yo tengo una pasión por la conversación del ligamento cruzado anterior. En este estudio se hizo, una de las dificultades que tengo cuando yo personalmente hago las pruebas, yo hago estas pruebas en la mayoría de los pacientes de ligamento cruzado anterior, que son 45 a 50 al año que yo veo de ligamento cruzado anterior, me parece un volumen increíble. Yo hago todas estas pruebas, pero es difícil hacerlo en un estado de fatiga. Entonces yo intento hacer un protocolo de fatiga que me inventé, pero no ha sido comprobado. Me gustó que en este hicieron un protocolo de fatiga con varios saltos, lo estandarizaron y pues demostraron que obviamente los errores en el LES, en las pruebas de salto eran muchísimo más grandes en condiciones de fatiga, lo cual quiere decir que cuando nosotros estemos haciendo las pruebas tenemos que considerarlo. De nuevo, más estudios aquí del LES, eso lo pueden hacer referenciar en el PDF. En este estudio en particular, fue uno de los más grandes que hicieron, vieron que no había a pesar de que tenía una excelente confiabilidad, no se podía determinar precisamente si se podían controlar las lesiones. Ahora, las pruebas de un salto, estas pruebas se hacen salto simple cruzado, salto triple por distancia, salto triple o salto en 6 metros y le haces la contabilización del tiempo. Estas pruebas son cuantitativas y pues se ha demostrado que proveen unas medidas de resultados muy buenas, nos pueden ayudar sobre todo de nuevo en el ligamento cruzado anterior, en la rehabilitación. Sin embargo, otros estudios, y estoy muy de acuerdo, esto solamente mide cantidad, no mide calidad, y nadie ha descrito todavía el aterrizaje después del tercer salto, porque si lo hacen en la misma distancia, pero la derecha tú tienes que hacer una compensación grande para aterrizar, todavía no me parece que sea bueno. En otra prueba hacen un salto cruzado desde un escalón y aterriza en la pierna opuesta, y pues se mide no solamente el aterrizaje de rodilla, sino el ángulo que sucede a nivel torácico. Entonces se mide desde el centro del esternón y miden cuánta inclinación hay. En el salto con piernas dobladas, este se llama tuck jump, son una serie de saltos, 10 saltos seguidos, y tienes que subir las piernas lo más rápido que puedas. Se mira
la posición del pie, se mira la técnica pliométrica, se mira el movimiento del muslo y de los pies. Desde el plano frontal también es bueno mirar el vuelo, qué sucede en la fase de vuelo, si se están yendo las rodillas hacia adelante, si una está más arriba de la otra. Yo utilizo una modificación para no tener que hacer, porque eso es una escala visual análoga donde das un puntaje de 0 a 10, cada una se demora mucho, entonces yo simplemente lo hago como si fuera un puntaje de errores, en vez de hacer una escala análoga. Y pues bueno, lo que viene, hay una prueba que se llama DMA, yo no había escuchado de ella hasta hace 3 meses, Dynamic Movement Assessment. Entonces Trent Nestler hizo varias pruebas que ya han sido escritas en la literatura, incluyendo un plank de McGill, un plank lateral, y lo que se hizo es que ahora se está utilizando el Kinect, le dieron un grant y utilizaron el Kinect para medirlo, y han tenido la oportunidad de automatizar las pruebas. Entonces, yo creo que va a ser un buen algoritmo, porque va a estar automatizado y va a tener un costo menor. Yo lo averigüé porque lo quería para la clínica. Son $1,500 que en comparación con los $18,000, $20,000 que vale un laboratorio de movimiento formal, me parece que vale la pena la inversión y un poquito más preciso en la información. Okay, sigo corriendo de tiempo, así que me voy a saltar perdón. Entonces, en cuanto a las extremidades superiores no hay mucho, simplemente hay unos estudios que han intentado hablar de regreso al deporte en el hombro y obviamente hay una asociación en el movimiento de rotación interna con lesiones y también que en la prueba de White se puede hacer un cribaje para las extremidades superiores. Okay. Estas reflexiones que les voy a hacer breve, lo más importante entonces de concluir aquí es, aunque los sistemas de valoración demuestran confiabilidad inter y entre-evaluador, tenemos que mejorar los métodos. También una sola batería de test no es apropiada, hay que hacer varios tests para poder tener la mejor evaluación. Y obviamente entender que el riesgo es multifactorial. También tenemos que tener un equilibrio para poder tener un movimiento óptimo. También tenemos que considerar que hay una variabilidad anatómica entre todos nosotros. Hay gente que funciona con disfunciones, valga la redundancia. Y las lesiones previas tienen mucho que ver. También mirar que hay una interdependencia regional. Lo que le pasa a uno en la rodilla le puede afectar la cadera, le puede afectar el condo, el tronco. Este estudio miró varias pruebas de cribaje y a una persona que tenía lesión de hombro le mejoró el balance después de la rehabilitación. O sea, le midieron el cribaje en la prueba de Y y después se lo hicieron después de la rehabilitación y se mejoró. Y era un problema de hombro. También pues tenemos que concentrarnos en lo que podemos controlar. ¿Okay? No vamos a ser capaces, hay ciertos factores que no podemos controlar, los que podamos controlar. Y sabemos más o menos cuáles son los patrones anormales. Más o menos cuáles son los patrones anormales. La pierna se va hacia adentro, el tronco se va hacia los lados, en el plano frontal, etc. Y por último, pues considerar la fatiga, considerar la edad de los pacientes, saber que tenemos que optimizar el movimiento para transformar la sociedad, como lo decía la APTA, y pues debemos tomar mucha responsabilidad en este reto para que las generaciones futuras se puedan mover de la mejor forma posible. Esas son mis 2 hijas, Gabriela y Natalia. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Voy a contestar las preguntas de pie si no me molesta. Muchas gracias por la profundidad de la exposición. Me he quedado impresionado por la cantidad de posibilidades que podemos tener con este tipo de valoraciones. Quería preguntarte, ¿está protocolizado dentro de los clubes deportivos o dentro de la práctica deportiva este tipo de cribaje que nos has explicado y que va a condicionar eso, la preparación física de cada uno de los deportistas y así intentar mejorar, intentar evitar que tengan un número de lesiones elevado? ¿Me escuchan? ¿Sí está funcionando el micrófono? Sí, muchos clubes lo utilizan.
dependiendo del sistema de acondicionamiento físico. En estos mismos momentos, este fin de semana, creo que en Barcelona en algún lado está el Team Exos, que es un programa de acondicionamiento físico que fue fundado por el que entrenó la selección de Alemania, Bergstein, y él utiliza el FMS dentro de los protocolos de evaluación. Team Exos es un ejemplo de un programa comprensivo donde le dicen al deportista cómo dormir, cómo alimentarse, cómo hacer ejercicio, y hablan mucho entre el cuerpo médico y utilizan estos cribajes. Otras han utilizado unas medidas psicométricas, pero el FMS ha tenido aceptación. En la Liga de Fútbol Americano Profesional en el 2006-2007 hubo mucha acogida de estos cribajes. El primer estudio que mostraba que se determinaba que un puntaje de 14 era menor fue con atletas de la NFL, del fútbol americano profesional. Entonces sí lo utilizan, pero hay variabilidad, no hay un estándar todavía. Entonces es cuestión de gustos y cuestión de cada profesional o cada equipo tener lo que les parezca mejor. Pero sí se ha hablado mucho de lesiones deportivas en muchas conferencias. Fin de semana pasado hubo una acá en Barcelona también, específica para isquiotibiales, no sé si alguien asistió. En las conferencias de la FIFA se ha hablado mucho del programa FIFA 11 Plus, que son, tú lo pusiste en Twitter, el 11 Plus, que es una serie de ejercicios que utilizan ciertas estrategias neuromusculares para prevenir lesiones. Las evaluaciones, sin embargo, no podría decirte, en el caso de nuestra cultura, sí se utiliza mucho la prueba de cribaje, pero por eso es que están haciendo estudios para intentar refutarla, porque no puede ser la única que se debe hacer. ¿Otra pregunta? Hola. Quería preguntarte que, aparte de lo de la puntuación del FMS, si en las pruebas te sale el dolor, o sea, puntuación 0, ¿qué haces? ¿Sigues con el selected de este? Excelente pregunta. No lo mencioné, pero si te da un 0, y tiene dolor, tienes que tratarlo. Ahora, puedes terminar la prueba completa de los 7, pero entonces hay una prueba que se llama la evaluación selectiva del movimiento funcional, también descrita por Cook. Lo utilizo, pero no utilizo solamente eso. Utilizo, obviamente, mis intervenciones fisioterapéuticas. Si veo que alguien en un squat se queja de dolor de rodilla, ok, es una banderita para mí. Después, de pronto, voy a mirar la fuerza, voy a mirar el step down. Si se reproduce con el step down, tengo más información. Si no se reproduce, entonces ya miro en el rango profundo. Vamos a ver qué sucede, hay un problema de movilidad, estabilidad, o se hace una evaluación comprensiva. La evaluación selectiva del movimiento, que también voy a hablar en el curso post jornada para aquellos que voy a hablar un poco de eso. Entonces se mira un poquito más sistematizadamente movimientos específicos de una sección corporal. ¿Alguna pregunta? Hola, yo quería hacerte un par de preguntas. Una es sobre esto último que nos has explicado, del DMA. Si realmente lo que tienes son patrones anormales de movimiento para cualquier tipo de persona o es simplemente para deportistas. Y la otra era si mediante estos estudios, mediante la cinemática, también incluís plataformas cinéticas. La primera pregunta, eso generalmente solamente para patología o problemas neuromusculares de la extremidad inferior, generalmente en población de deportistas, pero los estudios que están haciendo en Brasil con esa prueba ahora, en estos mismos momentos, está el señor que lo creó, está en Brasil, lo está haciendo con el departamento de bomberos, lo está haciendo con soldados, con agentes de la policía de Brasil. Entonces es una población que es atlética, que está en buena forma, pero no son deportistas de alto rendimiento. Yo hago la mayoría de las pruebas en atletas juveniles. La mayoría de la población que me viene a mí son de 12 años a 24 años. Y no son de alto rendimiento todavía, la mayoría son buenos atletas, pero no son todos de alto rendimiento. La segunda pregunta, sí hay consideraciones en todas las investigaciones, pero o sea, el problema de hacer investigación con todas estas variables cinéticas es, aún no creo que sepamos qué medir. ¿Okay? Si te entendí la pregunta bien, ¿me la repites otra vez? Yo quiero asegurarme. A ver, si cuando se utilizan también, o sea, si utiliza la cinemática, también utilizáis plataformas cinéticas.
Sí, pero Para las fuerzas y los, sobre todo sí, a nivel de... hay una prueba que también la van a ver en el PDF, en el que se mira el aterrizaje con platillos de fuerza, se mira el tiempo de viaje. En los estudios es más fácil, en la clínica no es tan fácil. ¿Y los momentos los estudiáis? Los momentos... Yo personalmente ahorita tengo, la investigación que estoy ayudando a hacer es con ingenieros mecánicos. Yo soy el clínico. No tengo ni idea de torques, no tengo ni idea de momentos, no tengo ni, sé de qué me estás hablando, pero yo le dejo a los mecánicos que tienen los numeritos, y por eso quiero la automatización, para evitarme esos cálculos. Pero sí, obviamente tengo que leer en los torques que pueden generar ciertas fuerzas. Por ejemplo, en las imágenes tridimensionales de los aterrizajes ya se han hecho estudios de cuál es el momentum que puede suceder cuando hay un momento en Valgum. Eso no lo podemos ver nosotros clínicamente, entonces tiene que medirse en un laboratorio. Los laboratorios en el que estoy trabajando lleva $20,000 en gastos. $20,000 en gastos, ¿ok? Y todavía falta. Entonces, si hay forma de hacerlo, se tiene que hacer para que sea más. O sea, es una buena pregunta también. Para que tenga una mejor agudeza, tiene que hacerse considerarse las fuerzas que influyen en cada uno de los aterrizajes. Bueno, es que yo trabajo en un laboratorio de biomecánica y nosotros hacemos clínica. ¿Vale? Yo utilizo varios softwares donde se analizan movimientos funcionales. Y a partir de nosotros utilizamos conjuntamente el sistema de cámaras de fotogrametría y utilizamos a la vez 2 plataformas de fuerza. Y ya por eso que simplemente... Está bien. Tienes que darte información entonces para poder mirar cómo simplificarlo en mi clínica, ¿no? En el laboratorio yo dejo a los ingenieros que hagan eso. Para eso estudiaron tanto. ¿Alguna otra pregunta? Una última pregunta. ¿Algo més vol preguntar? Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Encantados.